Muchas gracias, señor presidente, la mesa directiva, amigos de la Asamblea. Bienvenido, señor doctor Luis Videgaray Caso, a esta soberanía donde están representadas las 32 entidades, en donde se establece la coordinación fiscal de la Federación, que es la espina dorsal de la convivencia de nuestro centro y nuestras entidades. Quiero establecer aquí algunos comentarios sin que esto implique de ninguna manera desacreditarlo, ni mucho menos desacreditar a la institución que usted representa. Me parece que con dignidad lo hace. De acuerdo con los números de la OCDE, a través de los cuales muchas de las decisiones que tomamos en este país se basan, México actualmente está tributando el 20% de su PIB. El modelo de esta gran cumbre mundial es 32% del PIB, estamos a 12 puntos. Estudios de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la OCDE nos indican que si nosotros, con los impuestos ya autorizados, con las leyes ya vigentes, cobráramos toda la potencialidad de los impuestos, repito, ya autorizados, creceríamos en recaudación 8 puntos del PIB y estaríamos en 28%. Y esto obviamente nos tendría en total competencia y sincronía con esas economías de esta cumbre que pretendemos emular. Sin embargo, para esto se requiere un sistema fiscal recaudatorio ágil. Le pido su atención, señor doctor, por favor. Se requiere efectivamente la coordinación de todos los sectores a fin de que con las leyes ya autorizadas pudiéramos subir esos 8 puntos, rebasar por 3 en recaudación a los Estados Unidos y con algunos ligeros ajustes estar al nivel de esa cumbre mundial que es modelo para muchas decisiones. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de la cantidad de impuestos que se incluyen en esta reforma, nos damos cuenta de que posiblemente, más la deuda que se va a contraer, lo que se busque sea una cosa muy diferente a lo que se plantea. En este punto quiero tratarle dos temas. El primero, la pretendida homologación del IVA en la frontera. Yo soy senador por un estado progresista, por Baja California, cuya toda geografía está suscrita a este régimen, y estamos muy preocupados, todos los sectores, las empresas, las cámaras productivas, no se diga los ciudadanos que verían aumentado su impuesto en 5 puntos de un día para otro. Y otro tema que usted ya trató, y me parece que con mucha corrección, que es la importación temporal a la manufactura. En este sentido, usted ha dicho una cosa irrefutable: la simulación y la corrupción que empresas golondrinas aplican para hacerse a estos programas. Sin embargo, esta no es responsabilidad de nosotros, como empresas ni como ciudadanos. Esa es una pecata del sistema tributario que así lo permite y que no tiene la suficiente capacidad para detectar quién está utilizando de manera deshonrosa ese sistema. Me gustó mucho una frase que usted dijo, es más, me la voy a llevar para mi colección y se lo digo con franqueza, cuando usted dice que está dispuesto a escuchar con argumentos y cifras, y si así fuera necesario se haga una corrección a esta reforma. Lo ratifica. Entonces, ante el Pleno de este Senado, usted está bajo protesta de decir verdad. Yo lo quiero conminar a que acepte a una delegación de la región afectada, porque no solo es la franja fronteriza norte, es el Bajío, no solo es la maquiladora, son muchos rubros de la importación y obviamente que van a ser afectados por la importación y que se dedican a la manufactura. Entonces aquí le demando a usted el derecho de audiencia. Yo le pido que en la brevedad, tan pronto como la semana que entra, nos reciba a una comisión de senadores y representantes de las cámaras productivas en su despacho. Por supuesto quisiéramos su atención y entenderé que aquí se respondería un sí o un no, porque aquello de que lo voy a valorar, que lo vamos a estimar y después le hablo, obviamente no sería una respuesta lógica. De manera que la respuesta que yo pido de usted ya no sería tanto en el aspecto técnico, sino simple y sencillamente en respuesta a la demanda del derecho de audiencia cuanto antes. Muchas gracias.
Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Senador Blázquez, déjeme empezar por el final. La respuesta es un respetuoso y entusiasta sí, por supuesto que sí. Y si le parece bien, instruyo en este momento al titular de la Unidad de Enlace Legislativo, al licenciado Flavio Varela, para que se coordine con usted y fijemos una fecha para reunirnos en la sede de la Secretaría de Hacienda, en Palacio Nacional, a más tardar el próximo 4 de octubre. ¿Por qué es importante que lo hagamos pronto? Porque en este momento quien tomará las decisiones en torno al tratamiento fiscal de la industria maquiladora no es la Secretaría de Hacienda. Le corresponde a la Cámara de Diputados y después al Senado de la República tomar esta decisión. Pero nuestro compromiso frente a la industria, y que refrendo frente a usted, senador, es acompañar la voz de la industria si se acredita, como en este caso particular ya lo están haciendo, que la reforma amerita una rectificación. ¿Por qué? Porque compartimos el objetivo. De lo que se trata no es de restar competitividad, capacidad generadora de empleos a la industria maquiladora. De lo que se trata es evitar la simulación y la evasión fiscal por el abuso del tratamiento fiscal que hoy tiene la industria. Y estoy seguro que podremos encontrar coincidencias y soluciones para presentar a quien tiene hoy la palabra algunas alternativas, que es la Cámara de Diputados. Será un honor recibirle a usted y a quien usted invite a dicha reunión. Mire, quiero hacer también referencia al IVA en la frontera, particularmente a la propuesta de homologación. Indudablemente esta es una propuesta que entendemos es muy complejo para quienes habitan y particularmente para quienes representan a la franja fronteriza. Lo entendemos y lo escuchamos. Pero hay argumentos importantes de política económica que nos llevan a proponer esto al Congreso de la Unión. La última palabra la tendrá el Congreso, pero creemos que es una medida adecuada. Primero, hay un argumento de equidad que yo personalmente no es el que encuentro más contundente, pero es un hecho que hay voces en la Mixteca oaxaqueña que preguntan por qué la tasa del IVA es más baja en Ciudad Juárez, o en Acapulco que preguntan por qué el IVA es más bajo en Cancún que en Acapulco. Pero realmente el tema tiene que ver con quién se está beneficiando de este diferencial de tasas. Y para ello podemos hacer un análisis sobre los precios al consumidor. Y lo hemos hecho de manera detallada. Y encontramos la sorpresa de que esa tasa reducida que se tiene en la franja fronteriza, pero también en Baja California Sur y en el estado de Quintana Roo, no está beneficiando al consumidor. Uno esperaría que los precios fueran aproximadamente 5% más bajos en la frontera que en el resto del país. Desafortunadamente no es el caso. De hecho, según las últimas cifras de Banco de México, el nivel de precios es 3.6 más alto en la zona fronteriza que en el resto del país. Y hay artículos y servicios que son francamente más caros. Desde el precio de una batería de cocina en una tienda departamental hasta cuánto cuesta el servicio de telefonía. Entonces, ¿quién se está llevando este beneficio fiscal? No son los habitantes de la frontera, no son los consumidores, no son las familias. Son las grandes empresas comerciales, son los proveedores de servicios, que son grandes contribuyentes, que a través de este beneficio lo están absorbiendo para sí y no para las familias de la frontera. Por supuesto que tenemos la gran convicción de apoyar a través del presupuesto a la frontera, de generar mayor infraestructura, de generar condiciones de mayor competitividad. Pero lo que creemos que es incorrecto y sobre todo muy injusto es que sean grandes corporaciones, grandes contribuyentes los que están capturando este beneficio que fue originalmente diseñado para quien hoy no lo está recibiendo. Gracias, senador. Gracias, secretario. En uso del derecho para hacer comentario, senador, sí, por 2 minutos, por favor. Señor secretario, un tema adicional, la vivienda. Tenemos 5 millones de viviendas desalojadas y no es producto de 10 meses de gobierno, es de más atrás. Viviendas de 38 metros cuadrados, sin sustentabilidad, a 50 kilómetros de los centros de población,
con pésimos esquemas de financiamiento, y quisiera llamar su atención en algunos puntos. Celebro lo que usted señala, que se ha cancelado la idea o nunca fue precisa de gravar la hipoteca popular. Ojalá que también lo fuera en las operaciones de compraventa y renta, que es muy importante. También decirle que esa tentación de extraer 3 puntos de la subcuenta de vivienda del trabajador es una situación muy preocupante, porque todavía aún va a dificultar más la adquisición de la vivienda del trabajador, y así como usted nos dice que se está protegiendo a la masa popular, me parece que ese derecho conquistado de los trabajadores no debe tocarse, ni en el esquema del Fobiste, mucho menos en el esquema del Infonavit. Y un asunto más, el esquema financiero. Las casas son muy malas, son terribles, las conocemos. Sin embargo, 2 esquemas de financiamiento como son las UDIs y las veces de salario mínimo convierten que esclavicemos a los trabajadores en el esquema de pago. De por sí estas unidades se revalorizan una diariamente, la otra anualmente, y todavía les aplicamos un interés. Hay que recordar los tiempos de la vivienda popular, como el presidente Echeverría concibió este esquema: cobrarle al trabajador su vivienda en veces de salario mínimo sin interés, porque el salario mínimo es unidad de ganancia. Y ya vemos los resultados. Aquellas viviendas del presidente Echeverría, ahí están de pie, y ahí están los viejitos, viviendo con su patrimonio. Ya inclusive se fueron los viejitos y llegaron los hijos, y las viviendas están en pie. Y los nuevos esquemas de vivienda lo que provocan es que tengamos 5 millones, el senador Cordero, ¿dónde está? 5 millones de viviendas abandonadas que son nidos de malvivientes. Es la cuenta, señor secretario, señor presidente. Gracias, senador.